Bien amigos, qué gusto de saludarles. Nos reunimos una vez más para conversar la historia en esta programación a través de Productora Natales y con nuestras redes sociales y también las señales televisivas en TV Red, Viento Sur Comunicación y nuestro canal en YouTube. Así que tenemos varios medios asociados indudablemente para que usted siga aprendiendo, así como nosotros, en este Conversando la Historia. Hoy vamos a hablar de la persona, de la figura de un navegante de origen alemán, exactamente, don Hermann Eberhard Schmidt, que, ha sido considerado por muchos como uno de los grandes exploradores de esta parte del cono sur americano, en la Patagonia, exactamente. Uno de los responsables, indudablemente, de la colonización acá en esta zona. Y por allí en una publicación se decía, indudablemente, que la colonización empezó justamente desde acá en Última Esperanza. Sobre ello y mucho más vamos a conversar con el sociólogo, escritor, empresario, entre otras actividades, don Ramón Arregada Sepúlveda. Ramón, qué gusto saludarle. Gracias por recibirnos nuevamente y por poder hablar de un personaje tan interesante como Hermann Eberhard. Más que nada, muy buenos días, buenas tardes, estimados. No hay problema. Televidentes, depende de dónde nos Exactamente. Yo te agradezco Gracias a usted. que podamos seguir con este ciclo, porque a mí me interesa en demasía que la gente de Puerto Natales se identifique con su historia. Exactamente. Esa es nuestra historia, la que estamos contando nosotros. Exactamente. Con alguna imprecisión y todo. Sí. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito con los mapas, porque es la mejor manera de graficar lo que queremos explicar. Pero yo te llevo imaginariamente al año 1890, cuando llega a Magallanes, nombrado como gobernador de Magallanes, un alto oficial de la Armada, don Manuel Señoret. ¿Qué sucede con la llegada de Manuel Señoret? Con la llegada de Manuel Señoret sucede que se acercan a conversar con él dos distinguidos personajes de la época, como son Hermann Eberhard y Stubenrauch, para solicitarle la posibilidad de adentrarse en lo que en ese tiempo se llamaba Last Hope, Última Esperanza, que había sido descrita, ¿no es cierto?, por ladrilleros en su viaje de exploración. Correcto. Pero también había sido descrita por todas estas mediciones que se hicieron en los mares de la Patagonia por parte de la expedición inglesa de Fitzroy, alrededor de 1740. Había alguna información, pero era nimia. Por eso Eberhard tenía intención en su espíritu de aventurero de llegar a esta zona y realmente conocer un poco más, ¿no? No, más que nada, diría, mira, Hermann Eberhard, de acuerdo a la historia que ha contado su nieta, con un libro muy meritorio, sí, muy bien, que escribió Karen Eberhard, que yo lo recomiendo, porque ahí está gran parte de la vida del fundador de Puerto Natales, del fundador, el fundamental en Puerto Natales. Hermann Eberhard era un capitán de la Marina Mercante Alemana y por muchos años se desempeñó y fue capitán de los barcos de la empresa Cosmo. Esta empresa Cosmo era la que se dedicaba a trasladar las primeras ovejas desde las Islas Malvinas hasta Tierra del Fuego. Y la Malvinas al continente exactamente era también llevaba madera, entre otras actividades, ¿eh? Claro, se llevaba mucha madera hacia la Argentina y hacia todos los puertos que estaban en el lado del Atlántico. Hablemos, en ese tiempo ya existía algo en Santa Cruz, lo que es actualmente Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, algo de Gallego y algo en San Julián y también en Puerto Deseado.
Aunque todavía, fíjate tú, esos territorios fueron otorgados cuando se entregó, algunos dicen la entrega en la Patagonia chilena, por parte del gobierno de Chile, le entregó los derechos para desarrollar el territorio de la Patagonia al gobierno argentino. Pero eso fue en 1879-1880, cuando Chile... Estábamos saliendo de la guerra. Saliendo de la guerra del Pacífico. Exactamente. Y la verdad es que los argentinos se aprovecharon un poco de esta coyuntura, su diplomacia, aquí rigen mucho las diplomacias, y como que amedrentaron a Chile y le dijeron, oiga, podemos nosotros... Digamos que nuestra Patagonia, digamos, llegaba hasta, usted me corrige, don Ramón, hasta Comodoro, me parece mucho que era, ese eran los límites, ¿no? Claro, hacia donde está aproximadamente Rawson. Ya, sí, ¿Ah? cerquita ahí. Es decir, Carmen de los Patagones era el límite hasta donde llegaban los argentinos. Pero no nos olvidemos que, si bien es cierto, estos territorios fueron cedidos en el año 1880, también está de por medio que en 1873 el famoso Perito Moreno hizo un largo viaje excursionando y conociendo la Patagonia y proyectando la Patagonia al futuro, partiendo desde Nahuel Huapi, donde está actualmente San Carlos de Bariloche, hasta llegar prácticamente a la zona del Paine. Exactamente. ¿Entiendes? Él ya había hecho ese periplo, exactamente. Claro, él subió con grandes esfuerzos, demoró alrededor de 30 días en navegar hacia el interior el río Santa Cruz, que era un río navegable en ese tiempo. Hay un libro muy bueno de él, que también lo recomiendo, ¿ya? Que habla sobre ese viaje. Un libro más o menos de envergadura, son alrededor de 400 páginas. Está en la biblioteca de Puerto Natal. Ah, buenísimo, buenísimo. Es para tenerle en cuenta. Para que sepamos el interés que tenían los argentinos por estos ya en 1833, y de ahí se... No, 1873 exactamente. Vino el Perito Moreno. Pero ya había un interés no solamente del Perito, sino que del gobierno de la época argentino en proyectarse para este sector. Y después, como nos vieron un poquito debilitados, aguantamos una guerra con dos países en contra, Confederación Perú-Boliviana, se aprovecharon del pánico un poco para esta situación. No, pero ¿sabes cuál es el mayor problema que hubo ahí? Es que antes, cuando vino la expedición de la Beagle con Fitzroy, ahí venía Charles Darwin. Que era naturalista, entre otras actividades. Naturalista y un geógrafo de primerísima notoriedad en Inglaterra. Y Charles Darwin habló de que estos territorios eran territorios que no servían para nada. No me digas. Grosso error. Eran, partiendo desde el río de la Plata para acá, eran territorios malditos que no tenían ningún futuro. Qué equivocación, Qué equivocación. Claro, es que en ese tiempo no se sabía que había petróleo, entre otras cosas, la riqueza que tienen, que ha hecho crecer a gran pueblo argentino, por ejemplo, en la Patagonia. Yo recomiendo leer al Perito Moreno, sí. Porque el Perito Moreno es un hombre, pero de mucha proyección, es un tipo que fíjate que tuvo la capacidad de convivir con los tehuelches, allá cerca de Río Negro, en la provincia de Río Negro, y también fue el primero que navegó el lago Nahuel Huapi y habló del futuro que tenía ese lago para la tranquilidad y el solazo de la gente. Mira, qué importante. Entonces, y después, por ejemplo, llega a Rawson, donde está Puerto Madryn, y se encuentra que hay una colonia galesa ahí. ¿No? Mira, qué importante. Había unos habitantes de Gales que vivían en las orillas del río que desemboca ahí donde está
actualmente Puerto Madryn. Mire, qué importancia lo que nos da a conocer justamente don Ramón en el sentido de gente que fue tan importante en descubrir, darle el valor agregado a una tierra tan inhóspita como es justamente esta de la Patagonia en su momento, pero con tanta riqueza en todo su valía, y que fue también tomado esto por el capitán alemán Hermann Eberhard, que insistió justamente en recorrer más esta zona. Lo que yo vuelvo a insistir en que hay que leer al Perito Moreno por la capacidad que tiene de augurar un futuro para estos territorios. Incluso cuando él llega ahí a Puerto Madryn, dice, vamos a internarnos, y llegaron prácticamente hasta la frontera con Chile. ¿Ya? Y el tipo dijo, los galeses, dijo, estarían bien en el interior de este territorio, no acá en este peladero. ¿Te fijas? Y tal es el caso de que después, a propósito del poblamiento que realizaron los argentinos en ese sector, ¿ya? Prácticamente nos quitaron un lago. Exactamente. Entre otras cosas que se han quedado por ahí, entre otras cosas. Porque él hizo lo que se llamó después, soberanía por presencia. ¿Ah? Que Señoret lo aplicó en última esperanza. Y aquí retomamos el caso del capitán Eberhard, que te interesa a ti. Exactamente. ¿Ya? Eberhard vivía cerca de Río Gallego. En Santa Cruz, exactamente, sí. Ahí tenía una estancia, y fundó una estancia también. Sí, una estancia de proporciones, tenía alrededor de 20.000 hectáreas. Exactamente. Pero él tenía una fijación, y lo único que quería era llegar a donde las cartas inglesas señalaban como Last Hope, y él quería conocer The Plain of Diana, las llanuras de Diana. Que había recorrido ladrillero. Y que había recorrido la misión inglesa del Adventure, ya, donde venía Kirke, venían todos estos navegantes que después muchos de los canales y lugares de acá llevan el nombre de ellos. Mire. ¿Ah? Ellos andaban haciendo mediciones en todos los canales para ver la navegabilidad de los canales. Pero ellos hablaron mucho de las llanuras de Diana y que eran campos maravillosos para la ganadería y todo lo demás. Que habían ciervo, habían venado, entre otras había muy buena carne, ese tiempo, ¿se recuerda? Sí, todo. Bueno, y además está decir que uno llega a estos territorios y la verdad es que se sorprende por las montañas y por todo lo demás. Claro. Entonces, usted dijo muy bien, Eberhard tenía una fijación por esta zona. Él veía, se fijaba en llanura de Diana, pero se iba a encontrar con más sorpresas, indudablemente. Claro, pero él trató de entrar por el lado donde está actualmente Morro Chico, pero no pudo porque había una selva. Él habla de una selva. Acuérdate que todos esos árboles que están quemados son árboles que formaban parte de esa selva, sí, claro. Sí. Y que el hombre destruyó para ganar territorios para la ganadería. Ese peladero que usted ve de repente en la Ruta 9, estimados amigos, en algunos sectores, porque todavía se mantienen árboles indudablemente, eso era cubierto de mucho árbol, de gran tamaño, y era prácticamente una selva, y esa es la identificación justamente que dan a conocer estos exploradores. Por eso Eberhard no puede entrar por el lado a caballo por el lado de Río Gallego, siguiendo el curso de lo que llamamos actualmente el río Gallego, el río Rubén, y todo lo demás. Pues bien, entonces retomamos nuestra historia. Hay una entrevista entre Eberhard, acompañado de su amigo Stubenrauch. Creo que Stubenrauch era Rodolfo Stubenrauch, no estoy seguro. Me tengo la duda. Rodolfo. Y
le pidió una autorización para venir a Última Esperanza. Señoret, el gobernador Señoret, con muy buen ojo, los autorizó. Y ellos colocaron, es decir, vinieron a remolque con un bote que paró allá afuera en el canal Smith y después entraron a vela y entraron a remo hacia estos territorios acá, porque ese barco era un barco de recorrido y que seguía hasta Valparaíso. Ahí siguieron a caballo exactamente, tomando tierra a caballo los dos. No, exactamente. Ellos vinieron en una embarcación. Ahí demoraron 2 días desde Punta Arenas, digamos, partieron de Punta Arenas hacia acá, exactamente, Canal Smith, ¿cierto? Claro, hasta el Canal Smith. Y después hicieron la entrada a Última Esperanza, a estos canales, la hicieron en este bote a remo, perfecto. con 3 o 4, no me acuerdo, 3 o 4 marineros más que los acompañaban. Mira qué interesante, ¿eh? Y ellos llegan y empiezan a recorrer todo el canal Señoret y al final llegan ahí donde está Puerto Consuelo en estos momentos. Lo que podría llamarse ahora el final del canal que lleva el nombre del descubridor. Exactamente. Ahí él se fija en una parte donde posteriormente va a construir la casa habitación de la familia Eberhard, que es no en este momento, pero en Puerto Consuelo. Exactamente, ¿verdad? Sí. Terminada la expedición, vuelve a Punta Arenas, está como un mes por acá dando vueltas, vuelve a Punta Arenas y empieza a hablar maravillas. Como dijimos la otra vez, abrió el tarro. No, abrió el tarro, exactamente. Sobre ello vamos a seguir conversando dentro de algunos segundos más, porque la historia se viene muy interesante. Recuérdense que también en ese intertanto está el descubrimiento de la cueva del Milodón, que eso ocurrió hace ya más de 100 años exactamente, que también fue responsabilidad del capitán Eberhard junto a parte justamente de su equipo allí en el sector de Puerto Consuelo, entre Puerto Consuelo y Puerto Plata, allí exactamente. Así que entre otras actividades que hizo justamente el capitán Hermann Eberhard. Vamos a una pausa y ya retornamos. Estamos de regreso. En el intertanto estábamos poniéndonos de acuerdo indudablemente que cómo seguía esta historia. Y ya decía don Ramón que llegó justamente después de venirse en una embarcación, hicieron la entrada a la provincia en un bote a vela exactamente, llegaron hasta el sector que es ahora el fiordo Eberhard y allí vieron el sector de Consuelo, entre otros lugares, donde definitivamente después se afincaría justamente el famoso capitán. Para Villa Luisa se llama. Villa Luisa, exactamente. Estuve de campamento de scout por ahí cuando era más joven. Pero no estaba todavía no estaba la casa. ¿Había una casa de los trabajadores donde nos quedamos nosotros? No, la casa de no estaba, la casa que usted dice, no. Fue una casa excepcional. Sí, seguro, sí. Vi fotografías de ella, es excepcional. De otro nivel. Después parece que se fue desmoronando, descuidando. Por todos los años de niña. Un mes acá en la zona, y ahí se le atribuye el descubrimiento también de la cueva del Milodón al capitán. No, por parte. Por parte, no te apresures. Dijo el anátomo patólogo. No, o el descuartizador, como dice por ahí. O el Jack. Jack el destripador. Sí, es otro. O vamos al punto como es el dermatólogo. Sí, también. Bueno, vamos. No, vamos al punto. Cuando regresa Eberhard a Punta Arenas, todos maravillados con lo que habían visto acá, van inmediatamente y vuelven a conversar con el gobernador Señoret. Estamos hablando del año 1890. Claro.
y le plantean derechamente a Señoret que los autorice a iniciar la colonización de Última Esperanza. ¿Ah? Por supuesto que con mucha visión Señoret los autoriza y se empiezan a entusiasmar otras personas de Punta Arenas y vamos a llegar a 1905 aproximadamente, que en Puerto Natales habían 36 hijuelas, es decir, no vamos a llamar sesiones de terrenos pequeñas, sesiones de terrenos más o menos de envergadura de 10.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, que es una cuestión que vamos a ver más ratito en el otro bloque. ¿Eh? Pero lo que a mí me interesa señalar es un poco, vamos a trabajar acá con los mapas. Sí, correcto. Yendo a eso exactamente, ¿se arma como una segunda expedición a la provincia ya para colonizar la zona, don Ramón? Podríamos decir que a raíz de la llegada de Eberhard a Punta Arenas, con todas estas nuevas sobre lo que habéis... Con toda la información que había recogido. Claro. Comienza el ciclo en que mucha gente se siente entusiasmada por llegar acá. ¿Vamos a ver el mapa? Usted me dice. Pero quiero aclarar algo que es muy importante y por eso me gustaría trabajar con el mapa para que nuestro camarógrafo nos ayude en esta parte. Matías. Para que nos ayude en esta parte el camarógrafo. Está recibiendo una comunicación interna. Sí. Ahí. Ya. Vamos a este mapa. Entre 1892 y 1906, así dice claro. La identificación. No nos olvidemos que recién en el año 1902 quedaron aclarados lo que eran los límites entre Chile y Argentina en este lugar. No. Por eso yo digo que Señoret tuvo mucha visión. Visión, sí. ¿Ah? Fue fundamental, Señoret, para esta provincia, exactamente. Porque autorizó a que llegara gente acá. Fijémonos en esta línea. Fijémonos en esta línea. ¿Ya? Fijémonos en esta línea. La diplomacia argentina, para estos territorios que no estaban delimitados, que ahora constituyen la región de Última Esperanza, ¿ya? Argentina fijaba sus límites en la línea. Nos estamos aprovechando de un mapa que aparece en el libro Última Esperanza. En el tiempo. En el tiempo de Mateo Martínez. De nuestro Premio Nacional de Historia, Mateo Martínez. Este mapa es muy decidor, a mí me entrega una gran enseñanza y espero que a nuestros televidentes también se la entregue. Esa era la demarcación de Esa es la demarcación que y todo esto era el territorio. Respecto a estos territorios. ¿Por qué? Porque resulta que el Perito Moreno, cuando vino a lo que hoy es el lago argentino, lo que es Calafate, ¿ya? Dijo que él creía que toda esta cuenca de lagos, esta cuenca lacustre e hidrográfica que hay en este lugar, donde está Sarmiento, el Toro, Sarmiento, el Toro, de Todos Santos, el río Serrano y todo lo demás, donde están actualmente nuestras torres del país. Exactamente. ¿Ya? Esa cuenca donde está el Sarmiento y todo, ¿verdad? Inevitablemente tenía una conexión con la cuenca lacustre del lago Argentino y del lago Viedma y del río Santa Cruz. Y acuérdate que muchos de los límites que se fijaron en base a lo que se llamó las cuencas
lacustre o la división de las aguas. Por lo tanto, el Perito Moreno con su cuento también, de que esta cuenca hidrográfica Tenía conexión a través de un torrente, de un río, tenía conexión con la cuenca del lago argentino, el lago Viedma, y posteriormente la salida hacia el Atlántico del río Santa Cruz. ¿Ya? Este hecho, lo que él afirmaba, significaba que toda esta cuenca pertenecía a la República Argentina. Y por lo tanto el límite había que fijarlo acá. Acá está todo lo que llamamos hoy día las Torres del Paine, está el ventisquero de Balmaceda, está una cordillera que se llama la cordillera Muar, que es lo que nosotros vemos al frente. El monumento a Moore, el Cerro Ballena, todo eso. Eso, el Cerro Ballena. Tú eres muy buen scout. Sí, el Cerro Prat. Está el Cerro Balmaceda. Sí. Está la cordillera Chacabuco. Exactamente. Está el Cerro Prat, el Cerro Ballena y el Cordón Muar. Todo esto es. Bueno. Eso era de ahí para allá éramos nosotros en este caso. Claro. Nosotros, Chile debía estar al otro lado de la cordillera, mira, de la cordillera de los Andes. Eso para ellos era la cordillera de los Andes. Por lo tanto, Chile al otro lado de la cordillera de los Andes, en el poniente, y Argentina al lado contrario, es decir, separados por la otra. Pero no era así la cosa. Al oriente. Al oriente Argentina, al poniente. Eso significaba que Chile quedaba al otro lado de esa cordillera que ya hasta el fondo del... Y vamos a estar vecinos con los campos de hielo. No sé. La verdad es que si no hemos sido capaces de poblar Puerto Él, sí. Donde van disminuyendo cada vez la población, mal nos iba a ir poblando estos territorios donde está lleno de muchos accidentes. Y esto se cambia con indudablemente la intención de Signoret, la visión de Signoret y del capitán, ¿no? Bueno, cuando un oficial de la Armada Serrano viene a reconocer toda esta cuenca y dice, esta cuenca no tiene ninguna salida hacia el lago argentino. Entonces ahí los argentinos como que recogen, como dicen los muchachos que le dan por ti, recogen cañuelas, ¿ya? Y dicen, estábamos equivocados. ¿Ya? Entonces no tuvo validez la teoría ¿cómo se llama? Del Perito Moreno. No hay ninguna relación desde el punto de vista de afluentes de río y todo lo demás. La parte de la lacustre no hay nada. Esta cuenca lacustre, esta. Entonces, Chile decía, para nosotros el límite debiera ser este. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí. Mira, los argentinos decían esto. Después, cuando se acabó la teoría esa cuando desmintieron la teoría del Perito Moreno, los argentinos dijeron no, esta parte y después para acá. Pues bien, Chile decía, guiado por las fuentes, ¿no es cierto?, de agua, ¿ya? Estos territorios de última esperanza pertenecían a Chile. Estamos muy densos, ¿no? No, sigamos, sí, sigamos. Esa fue la realidad, esa fue la demarcación. Al final después se pusieron de acuerdo y vamos a ver otra demarcación, ¿ah? Claro, pero eso recién en 1902. Pero sigamos viendo lo siguiente. Entonces, señores, a todos los que vinieron a pedir tierra se las dio. Y nos encontramos que en 1900, 1902, 1905, mira la cantidad de
pobladores que existían en Última Esperanza. Sí, estuvo en Montes Allende, Fernández, entre otros, miren. Con nombres bastante conocidos. Sí, claro. Pero esto lo vamos a poder, si tú me dejas. Ok. Acá estamos. Acá está más claro. A ver, ahí está. Llegaron, este mapa yo debo agradecérselo, no es obra mía, sino que es obra de un gran geógrafo natalino que es el profesor Francisco Busolich. Muy bien, sí, Penchi Busolich. Un histórico de la educación física, entre otras actividades. Y además ha formado muchos grupos de exploración. Sí, ha recorrido mucho la provincia, sabe muchísimo Penchi. Entonces, Francisco Busolich me prestó este mapa porque yo lo conocí, lo encontré muy bueno, donde aparece entre 1892 y 1896, en amarillo. Los dueños de la tierra. Es que en ese tiempo no habían dueños de tierra. O sea, ellos tenían acá, perdón, le pedían al gobierno, oiga, ¿me podría otorgar a mí, otorgar un título sobre los terrenos que están en la orilla del río Serrano? O al lado del lago Sarmiento, al lado del lago Toro, o arriba... Y acá se ven las personas que son los propietarios: Contreras, Fur, Heidi Gliman, Tedie, Kark, mire. Tweedy. Claro. Kark, por eso se llama Kark, ¿no es cierto? Y si tú te fijas, acá abajo, yo no sé si aparece ahí... Acá está Bonhens, sí, que era primo Era el cuñado de Eberhard. El cuñado de Eberhard. Silesia Bonhens, Eberhard, ahí en el estero Eberhard. Wagner, sí. Ahí también cerca de ¿cómo te digo? De lo que llamamos actualmente Tres Pasos. Sí. ¿Ah? Estos fueron los que llegaron desde 1897, los que están en blanco. La Forets, mira, también conocido. La Foret. Y después yo no sé si aparece por ahí, ¿ya? Dumestre. No, acá no. No, Dumestre no. Claro. Dumestre, que lo vemos acá. Dumaistre, como dicen por ahí. Si tú te fijas, acá en el lago Balmaceda, debiera haber, yo no lo veo bien de acá. Ahí aparece arriba de McLean. Estaba Balmaceda. Izquierda. Aquí está Lemaitre. Arriba, más arriba. ¿Ya? Ahí. McLean, Dumestre. John McLean, Dumestre, sí. que llegó en 1897. ¿Ya? Acá está Stubenrauch, en el río Cucharas. El río que le llamaban el río Cuchara, donde actualmente está Puerto Natales. Acá al frente, en la península Antonio Vara, estaban los franceses Laforet. Así de la Foret, saga. Estaba Mulet, que tengo entendido que es el bisabuelo de un diputado de apellido Mulet. Ajá. Ya. Y más arriba estaban Hotten, Wagner, Guidi, Nicholson. La mayoría de ellos, aquí estaba Kark, donde está actualmente la zona del Kark. En este otro también tenía el lugar cerca de Cerro Castillo, Stubenrauch. Acá cerca del Paine estaba Ferrier, Santos, Gide, Gliedman. En fin. Estaban todos esos terrenos cedidos justamente para que ellos lo puedan trabajar exactamente, ligados más que nada al tema de ganadería en ese momento. Muchos hablan de que habían alrededor de 600 pobladores hacia el año 1905. ¿Ya? 1905. Pero vamos a ver una cuestión que es bien interesante. En el año 1902 viene a Última Esperanza el árbitro inglés. Viene el árbitro, el señor Aldrich, viene y llega a Puerto Prat. Habían dos puertos acá que eran Puerto Prat y Puerto Cóndor. El primer puerto que hubo
acá fue Puerto Cóndor. Ya. Y después se creó Puerto Prat. ¿Ya? ¿O estoy mal ahí? No, pero parece... ya. Llegó Acá. el juez inglés para ver todo lo relacionado con la delimitación de estos territorios en 1902 y llegó por los canales chilenos, ¿no es cierto? Y llegó ahí a Puerto Prat y al Golfo de Everhard, y de ahí inició un recorrido hasta Cerro Castillo, y desde uno de los cerros cercanos ahí a Cerro Castillo miró y fijó su opinión acompañado por dos peritos, uno chileno y otro argentino. ¿Ya? El perito chileno era Beltrán era menos francesado, Beltrán Mathieu me imagino que era, porque he visto varias calles en el norte de Chile que ya han... El nombre, sí. Pues bien, entonces nuestro país pedía esta línea, ¿te fijas? Si los televidentes se fijan, Chile pedía esta línea en base a la división de las aguas, que seguía acá, seguía ahí. Cuando se conocieron los resultados del laudo arbitral del año 1902, el juez arbitral dijo que los límites de Chile iban a ser esto con Argentina, y se perdía toda esta parte para Chile, donde está Cancha Carrera, donde está la Sierra del Cazador y todos estos territorios hacia arriba. Correcto. Ahora, ¿por qué el juez inglés británico consideró que estos territorios tenían que ser territorios de Chile? Fundamentalmente porque conversó con toda la gente que estaba ocupando estos territorios. Había una gran cantidad de personas que se dedicaban a la crianza de ovejas, ¿ya? Habían graserías, habían de todo tipo de establecimientos, habían caminos, los colonos habían hecho el camino hacia de Puerto Prat, por ejemplo, hacia Casas Viejas para salir hacia el lado argentino, y vio una gran cantidad de movimiento, de trabajo, quedó entusiasmado con eso. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que el juez consideró que esos eran territorios chilenos, porque Chile los estaba haciendo producir. Eso es lo que se llama soberanía por presencia. Ahí se ratifica justamente la soberanía por presencia. Amigos, vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa, la última, y ya retornamos justamente en la parte final a través de Conversando la Historia, hoy con el sociólogo Ramón Arregada Sepúlveda, hablando de la historia, la colonización y la preponderancia que tuvo justamente en todo esto el capitán Herman Eberhard Schmidt. Vamos a una pausa y retornamos. Bien, estamos de regreso en este Conversando la Historia, donde hemos conocido, seguimos conociendo indudablemente a través de
de mapas de la época, y agradecemos por supuesto a toda la gente que nos ha colaborado. Y, por ejemplo, don Ramón nombraba al profesor Francisco Busolich González, que entre muchas cosas ha sido como una especie de explorador, pero de ahora, más cercano, que ha recorrido diferentes sectores acá de la provincia de Última Esperanza. Tenemos acá terrenos... Nuestro Perito Moreno de ahora. Sí, nuestro Perito, exactamente. Tenemos acá hijuelación, dice, de los terrenos fiscales situados en el seno de Última Esperanza, 1905. Miren, estimados amigos, y aparecen 36, en los lotes, los dueños son 36 familias, que ustedes ven demarcadas acá exactamente con la cantidad de hectáreas, ahí desde 100 hectáreas hasta 11.000, 12.000 hectáreas que fueron propietarios justamente estas personas, estas 36 familias, entre ellas el capitán Hermann Eberhard, estimado Ramón. Sí, el capitán Eberhard para 1905 tenía alrededor de 10.000 hectáreas, tengo entendido. Algunos hablan de 20.000, otros de 10.000, pero me quedo con las 10.000 hectáreas, en el sector donde está actualmente Puerto Consuelo. ¿Qué podemos agregar a lo de Hermann Eberhard? Podemos agregar que Hermann Eberhard en el año 1908 muere repentinamente de un infarto al corazón. 56 años tenía. Se fue muy joven. Y después vamos a entender el porqué del sufrimiento del capitán Eberhard. Y vamos a entender qué fue lo que pasó después de 1905. De por qué desaparecieron todos estos primeros habitantes de Última Esperanza. Porque podemos adelantar que se venía la gran empresa. Me parece que era por ahí la mano, como decimos en la Patagonia, don Ramón. Bueno, digamos que entra a este escenario la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que forma parte de una gran empresa llamada Dankenfeld, y que tenía su casa matriz en Valparaíso, en Chile. Y por supuesto era una casa dedicada al comercio fuera de la frontera, una firma comercial de nacionalidad inglesa. La Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, bien sabemos que en una primera instancia hace una especie de joint venture que llaman ahora los economistas, con José Nogueira, un navegante inglés que se afincó en Punta Arenas y que pidió las primeras tierras para la crianza de la ganadería en Tierra del Fuego. Yo aclaro todas estas cosas porque puede haber gente que la sepa muy bien, pero es bueno decirlo. 1.000.000 de hectáreas le dio el gobierno chileno para explotar en Tierra del Fuego a la empresa ganadera de Nogueira. Nogueira es un ciudadano portugués de mucha iniciativa y de mucho empuje, que empieza a traer las primeras ovejas desde las Islas Malvinas hacia Tierra del Fuego para la crianza de ellas, dándole excelentes resultados. Pero el diablo metió la cola, porque resulta que en Tierra del Fuego los dueños de Tierra del Fuego eran las razas aborígenes, Ona o los Selman. Exactamente. Que en un primer momento creyeron que la naturaleza, al llegar las ovejas, le estaba entregando nuevas fuentes de alimentación, claro, que ellos llamaron guanacos blancos. Y ahí se produjo una extinción también de muchas de las razas. Esa es una historia... Daría
para 3 programas. Para otra programación. Pero esa es la realidad exactamente de lo que también se vivió en Última Esperanza con la expansión del crecimiento de una empresa que venía de otras tierras indudablemente para posibilitar justamente el crecimiento de su industria, que en ese momento era la ganadería más pequeña, y ese va a ser materia de otro programa. Pero, decir que en 1910 la explotadora Tierra del Fuego tenía en su poder alrededor de 3 millones de hectáreas en toda la región de Magallanes y Argentina. Porque acá no había límite. Había campos de la explotadora a este lado del límite y al otro lado del límite. Es decir, una empresa que no tuvo límite. Y acuérdense, estimados amigos, que a raíz de esta expansión se vinieron también los conflictos laborales y ahí entramos también a harina de otro costal, indudablemente lo que fue el tema sindical acá en nuestra zona, que fue, digamos, una especie de bastión en la Patagonia para una especie de resistencia también de lo que ocurrió del trabajador con el empleador en ese momento, que fue como la llama que encendió justamente el movimiento sindical acá en Chile y especialmente acá en la Patagonia. Sí, pero más que nada hablar de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que transformó en Magallanes en su lugar de explotación de riqueza ovina, ¿ya? Pero más que nada adelantar un poquito y dejar el suspenso en nuestros televidentes y que nos siguen Sí. en estos programas y decir que el año 1905 se supo por parte de todos estos ocupantes de tierra que estaban trabajando en Última Esperanza y que eran alrededor de 600 personas, se supo que en Santiago hubo arreglines de tipo político, digámoslo derechamente, Muñequeo. ¿ya? Lobby, como se llama ahora, de tal forma que todas estas tierras en el año 1905 salieron a remate. Qué increíble, ¿eh? Estos pobladores que habían ayudado a la soberanía de Chile en esta parte del país, A la soberanía por presencia. violentamente iban a ser expulsados de sus territorios porque había grupos económicos en el centro del país que estaban interesadísimos por tener estas tierras en su poder. En todos lados y en toda época se cuecen habas, ¿ah? Qué increíble. ¿Cómo fue? Así que dejemos hasta ahí. Qué interesante. La historia que vamos a contar Es una en el historia- próximo capítulo. Es una historia trágica, de pena, no para gente que se sacrificó tanto, que entregó su vida justamente por esta zona. ¿Ah? Sí. Por eso la historia de Última Esperanza, la historia de Puerto Natales, es tan bonita. Y por eso yo la cuento. Muchas gracias, Ramón. Ha sido muy gentil. Ramón Arraigada Sepúlveda, sociólogo, escritor, empresario, ha estado dialogando en otra parte importante de la historia acá en la provincia de Última Esperanza, empezando con todos los periplos iniciados por el capitán Eberhard, lo que hizo el perito Moreno en esta parte de la Patagonia, la llegada de colonos a diferentes sectores, la visión justamente de Señoret, que fue una visión también importantísima, los colonos que luego se radicaron en diferentes sectores de la provincia de Última Esperanza, pero que después fueron prácticamente desalojados. Ese será tema de otra programación, estimados amigos. Ramón, como siempre, las gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy gentil.